Del deporte. Al límite, con Fernando Soria. ¿Qué tal, amigas y amigos oyentes de Radio Marca, la radio del deporte? Como siempre digo, espero que bien, que se estén moviendo, que el movimiento es fuente de salud durante el fin de semana y que sigan Radio Marca y ahora la tertulia al límite de la radio del deporte. Y estamos emitiendo desde el estudio número 2 de Radio Marca en Madrid con Víctor Palmeiro en la parte técnica y con Xavi Vergara en la coordinación y producción. Primera llamada telefónica de la mañana con Guadalajara. Allí debe de encontrarse don Gerardo Cebrián. Gerardo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Fernando. ¿Todo bien? Todo en orden. Bueno, vamos a hablar hoy incluso largo y tendido de atletismo. Hoy también, si te parece. Sí, hoy es importante todo lo que tenemos que contar. Sí, claro. Sí. Y hablaremos también, porque ayer sábado, el Mundialito, genéricamente, pero hoy vamos a hablar específicamente del Real Madrid y de un Atlético de Madrid que se las prometía felices después de su victoria por 3-1 de su segundo partido, pero se encontró, ¿verdad?, con la derrota del Paris Saint-Germain, que le había metido 4. Sí, tremendo. 4. Derrota ante el Botafogo, ¿eh? Botafogo, sí, señor. Sí. Bueno, pues hablaremos luego de ello también con Pedro Calvo, con el profesor, con Xavi Vergara, por supuesto, pero antes una llamada de alguien que ya es no habitual, pero bastante habitual en nuestra tertulia al límite de Radio Marca. Uh-huh. José Luis Terreros, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Efectivamente, aquí me tenéis como... ¿Qué tal? Dale un poquito más de ánimo, hombre, que parece que estás a esta hora de la mañana, te hemos pillado dormido. No, estoy perfecto. Bueno, y no será porque eres del Atlético de Madrid, porque eres del Zaragoza, ¿no? No soy de ningún equipo. Ah, de ningún equipo. Mira, yo era del Logroñés. Cuando había Logroñés, el delantero centro del Logroñés era el hijo del carnicero de mi pueblo. Ya. Y jugó en primera división y le metimos gol al Barça, pero desapareció por temas económicos. Uh-huh. Y ya no puedo tener esa ilusión. Si no está Roberto Matute, ningún equipo no puedo tener. Bueno, pero tus hijos son del Real Madrid. Mis hijos, tengo un hijo que es del Real Madrid y otro que es del Barça. Anda, Gerardo, que te presenten al del Barça. Claro, no, al del Barça no quiero conocerlo, al del Madrid sí. Vale. Bueno, los dos son muy majos. Bueno, así hay un equilibrio, ¿no? Bueno, sí, luego, ahora ya son mayores y ya viven ellos su vida y su casa y están casados. Ya. Pero de pequeños tenía que mediar el padre en muchas ocasiones. Ya. De todas formas, ¿sabes qué te digo, José Luis? Que mientras que no sean del Atlético de Madrid, bien van. Pues nada, ahí no tengo nadie. Es que ahí sí que, bueno, ya has visto lo que hemos comentado y me imagino que al menos de oídas estará siguiendo el Mundialito. Ya lo he visto, sí. Y bueno. Sí. Está viendo además ahora los goles de Botafogo y todo eso. Sí, bien, señor. Pues, esto está bien que haya equipos de otros sitios que vayan apareciendo ahí. Claro que sí, sobre todo está bien para los seguidores del Atlético de Madrid. Luego nos contará Pedro, ¿verdad, Gerardo? Las sensaciones que tiene, ¿no? Estará contento, Pedro. Sí. Bueno, de momento vamos a hablar de otro tema que tampoco es para estar contento, ni muchísimo menos, que es la actualidad, José Luis Terreros, del dopaje en España y también en el mundo. ¿Por dónde comenzamos? Sí, pues por donde tú quieras. A ver, en España, viendo ahora lo que está pasando con las noticias que estamos oyendo de los responsables públicos, de los parlamentarios, en fin,
pues en el dopaje también tenemos, lo que pasa que claro, el dopaje, pues como a los deportistas les interesa poco lo que pasa y a los periodistas tampoco, a la mayor parte de la gente, pues tampoco les interesa mucho, pues ahí hay cosas, hay una cantidad de cosas que son súper gordas. Bueno, el otro día, José Luis, al internacional, lo mismo que te voy a decir. A nivel nacional había alguna noticia que leí en el marca.com y desde luego era preocupante, ¿no? Creo que alguna sanción que no se podía ya poner porque se había pasado el plazo administrativo, ¿no? Bueno, vamos a ver. Hay una figura que es la caducidad de los expedientes administrativos, que si la administración no los resuelve por lo que sea en un plazo determinado, pues caducan y en ese caso el expediente no se cierra, se queda ahí caducado y la administración lo puede volver a abrir. El caso es que un deportista, un jugador de la ACB, un jugador pretendido por el Barcelona y por el Real Madrid, un jugador de alto nivel, extranjero, que viene a ganarse la vida aquí con los espectadores y con los jugadores españoles, ¿no? Sale positivo en diciembre del 2023, a mí ya no me dio tiempo a verlo porque a mí me echaron en el 2024 y ese deportista pues le ha caducado el expediente, ha quedado así y tranquilamente y ni siquiera ninguna noticia de que se vaya a volver a abrir. El nombre José Luis se ha hecho público, ¿no? Sí, y hay que tener en cuenta que este será seguramente el primer expediente que ha visto la nueva gente de la agencia. Como es un nombre público, dalo, porque los oyentes dirán, ¿y ese quién es? No, este se ha hecho público porque el deportista lo ha querido hacer público, claro, porque estaba en entredicho, tal y cual, pero vete a saber si hay otros muchos que se les hayan caducado también pero iguales. Da el nombre... Eso sí que es esconder casos en un cajón. Claro. Un tío que se vaya por no haberlo resuelto. Bueno, ¿este jugador quién es? Osetovsky, un jugador que está en el Unicaja, que ha jugado los playoffs contra el Real Madrid y que está, bueno, lo iba a fichar el Real Madrid, lo iba a fichar el Barça, al final parece ser que se va a ir a un equipo serbio. Madre mía. Pues vaya. Entonces, y esto no puede ser, es que ya te pones a mirar estas cosas y te pones a mirar lo que está pasando en España y lo que ves es que hay una agencia que no es independiente, cuyo presidente es el presidente del Consejo Superior de Deportes, un director de la agencia que soy yo, que fui 40 veces a decirles que eso no podía pasar, que fui en diciembre a decirles que yo y el secretario general de la agencia, es decir, no fui yo solo, a hablar con el jefe de gabinete y el director general a decirles que en 2024 había que salir, la agencia tenía que ser independiente, tal y cual, cosa que no les ha hecho nunca gracia a nadie. Pero luego resulta que mientras en un año olímpico, mientras el presidente del Consejo Superior de Deportes, la ministra y el presidente del Comité Olímpico dicen que van a ganar más que 22 medallas, que van a hacer no sé qué, no sé cuántos, pues cesan al director de la agencia, que tenía un plan de control de dopaje muy gordo y que tenía muchas investigaciones de inteligencia sobre determinados deportistas olímpicos, lo cesan y ponen a una señora que es del PSOE de toda la vida, yo no soy de ningún partido, ni tengo ninguna adscripción de ningún tipo, ponen a una señora que es del PSOE, que es el secretario de Estado en esto, y en 8 días después de que se acaben José Luis, está viendo... A los 8 días, sí, continúa. Que eso a nadie le importa, los deportistas no investigan, tanto que les preocupaba lo mío, que no me extraña lo que decían, pero luego cuál ha sido la realidad. Encabezados, entre otros, por Katir, un señor que está sancionado a 2 años por faltar a un control y a otros 2 años por manipularlo, y aquí no pasa nada, ¿sabes? Así es. Bueno, pues es tremendo, ¿no? Es tremendo lo que estás contando. Yo sí estoy enterado del caso del jugador de baloncesto. Evidentemente también estoy enterado del caso de Katir y tengo diferentes informaciones de otros casos. Y lleva razón, o sea, nunca pasa nada y los deportistas son los principales culpables mientras no les toque a ellos. Ya. Claro. Cuando les toque a ellos, entonces
Claro, entonces es cuando es un levantarán... completamente infantil de los deportistas españoles, Sí, yo no lo Sí, entiendo. pero es lo que está ocurriendo a todos los niveles, no solamente con el dopaje. O sea, hay una especie por supuesto. de me voy a callar, no digo nada, porque es que como hable... bueno, pues puede haber represalias y estoy hablando ahora exclusivamente ya no del ámbito general de la política española, sino del ámbito particular del deporte. Hay un miedo a... Entonces, bueno, pues es lo que hay es todo un control mental, y lo mismo que está pasando con la Agencia Mundial Antidopaje. No sé si sabréis, aparte de lo que pasó con los chinos. José Luis, hablamos ahora del ámbito internacional, pero antes de terminar, para concluir el ámbito nacional, igual me falla la memoria, pero creo recordar que había también algún atleta que no se le ha podido sancionar porque el expediente no se había tramitado a tiempo. ¿Me está fallando la memoria o no? No, ahora no lo sé. Yo creo que no. No recuerdo eso. Vale, sería el jugador de baloncesto. Lo único que ocurrió con esto que es el ámbito nacional e internacional, ciertos deportistas de atletismo, sus expedientes, dos deportistas de atletismo, sus expedientes fueron pasados a la Federación Internacional. Eso es. para que los resolviera, porque aquí con las resoluciones judiciales o el pasaporte biológico y sobre esos no se sabe nada, los tiene la Federación Internacional World Athletics, y bueno, ellos verán lo que hacen. De todas formas, José Luis, y con esto ya terminamos ese tema, esa parte. Hablabais los dos de que es todo en el deporte nacional. Bueno, yo puedo deciros que según las noticias que tengo, pues hay cierto revuelo o desorden en el Consejo Superior de Deportes. Por una parte, nadie quiere ir en contra de Alejandro Blanco, porque dicen que Alejandro Blanco tiene hilo directo con el presidente del gobierno. Creo que eso que hace un mes era bueno, ahora mismo puede ser bastante malo, ¿no? Pero bueno, hace un mes, os cuento otro detalle que ha publicado también la revista Deportistas, que lo conocéis. Recordáis que había una dotación de fondos europeos de 12 millones de euros para formación que iban a ir a ADEP. ¿Vale? Al final protesta Alejandro Blanco y a ADEP le dieron únicamente 6 millones de euros y tuvieron que hacerlo la parte tecnológica con Barrabés. Barrabés está metido en alto rendimiento digital, ¿vale? Bueno, pues resulta que ahora ha llegado Alejandro Blanco, al que tuvieron que pedirle en su momento desde ADEP, Asociación del Deporte Español, que por favor no impidiera que a ADEP le llegaran los 6 millones, pues Alejandro Blanco ha dicho, bueno, ahí hay 6 millones pendientes perdidos, los quiero yo para el Comité Olímpico Español. Y por lo visto se lo van a dar al Comité Olímpico para temas de investigación y tal, con cierta universidad. ¿Imagináis con qué universidad puede ser? Por supuesto, con la UCAN. Una situada en el sudeste de España. Sí, señor. Bueno, pues el Consejo Superior de Deportes, como no quieren molestar a su presidente, al presidente del gobierno, están en contra de Alejandro Blanco en casi todo. Recordar que contamos aquí que durante los Juegos Olímpicos, en la Casa de España, en la Embajada de París, que se montó a todo trapo con cenas y comidas, con jamón que regalaba el Comité Olímpico, con el dinero del Consejo Superior de Deportes, es decir, de todos los españoles. Allí, en un momento dado, don Alejandro Blanco le comenta a algún presidente de Federación Nacional, cuando ve a la ministra, tu paisana, José Luis, doña Pilar Alegría, le dice, ahí va la hija de la ministra, ¿vale? No digo más. Bueno, eso fue muy comentario. Vale, pues termino. La ministra tampoco quiere líos y no le dice nada a Alejandro Blanco, que sigue campando a sus anchas por el COE y también por el Consejo Superior de Deportes. Dime, José Luis, dime. Hoy
he oído por la televisión que Barrabés finalmente está como investigado. Sí, a nivel europeo por el tema de los usos de los fondos europeos. Sí, por 10,5 millones de euros. El fiscal europeo está investigando también a Barrabés y está de momento imputada. Bueno, igual al final resulta que Barrabés no ha cometido ninguna irregularidad, no lo sé, pero el caso está ahí. Y termino. A todo esto, el director general, el señor, ayudarme, ¿cómo se llama el director general del Consejo Superior de Deportes? Fernando Molinero, pues resulta que está rumoreándose que quiere ir porque como cuando llegaron los de la UCO se metieron en su despacho a investigarle, que no quiere líos y que se quiere ir cuanto antes mejor. Es decir... Hombre, Fernando es abogado del Estado y no creo que tenga mucho interés en verse metido en estos asuntos. No. Lo que quiero decir con esto, José Luis, es por lo que tú decías anteriormente. Si es que al final no funciona el Consejo Superior de Deportes, el Comité Olímpico va a su bola, en fin, pues al final lo que pasa en el Antiguo Parque es consecuencia del desorden que hay general en el deporte en nuestro país. Sí, pues claro. Pues es un reflejo de la situación general del país, sí. Ni más ni menos, ¿no? 6 millones de euros. Sí. En cambio no nos dicen que nos entregan los 12 millones prometidos, eso no nos lo dicen, pero en cambio nos venden que el Comité Olímpico Español ha sido subvencionado con 6 millones de euros. Uh-huh. Es alucinante para investigación. Uh-huh. Entonces, hacen de una... de algo que estaba ya prometido y presupuestado, pues lo venden como si no hubiera ocurrido nada, y que además, pues fíjate qué buenos son, que acaban de subvencionar con 6 millones al Comité Olímpico. Bueno, todavía no es oficial, ¿eh? Bueno, pero lo será. Sí. Bueno, espero que los 6 millones les sirvan mucho más que el millón que dio al Comité Olímpico Español la WADA para investigar sobre el pasaporte biológico, para que el y de lo cual no ha habido ni una publicación ni nada, pero si es que José Luis y Gerardo, es que no ha habido ¿qué coño van a publicar? Pero si es que no ha habido ninguna investigación. Claro. Bueno, ¿qué van a investigar? Pero si es que tampoco hay claridad en las cuentas del Comité Olímpico. Bueno, no, ahí hay unos miembros. Hay una asamblea, pero van todos y todos sí buena. Hombre, por supuesto. Luego fuera, ninguno está contento con Alejandro Blanco, quien, por cierto, el otro día en la gala de Radio Marca me vio de pronto, se asustó y se fue para otro lado, ¿eh? Es raro, ¿no? Sí, ya sabéis que estoy vetado. ¿No? Sabéis que estoy vetado en el Comité Olímpico. Sí, bueno. No sé si estáis enterados de lo que ha ocurrido, lo que ocurrió a final del año pasado, en diciembre del 24, sobre la elección y con la continuación, etcétera, del presidente de la Agencia Mundial Antidopaje. No. Pero lo contaste, ¿no? En el programa, ¿no? Sí. No lo conté, nunca hemos hablado de esto. Cuéntalo. Bueno, pues, es una cosa tipo también Alejandro Blanco. Antes, hasta ahora, el presidente de la WADA era elegido por 3 años, con posibilidad de continuar otros 3 años. Una vez era un representante del movimiento olímpico, es decir, el que ponía el Comité Olímpico Internacional, y otro de los países. Entonces este señor estuvo, Banca era en el 19, del 19 hasta el 22 3 años, y en el 25, este mes de diciembre, tenía que salir. Uh-huh. Pues convenció al comité, al Foundation Board de la WADA, para que a partir de ahora al presidente de la WADA no se le elija de forma alternativa, sino que ellos dicen que es para que sea independiente, tiene que ser una persona presentada por un miembro de los 20 del Fundación Goar de los países y además por un miembro del Comité Olímpico Internacional. Uh-huh. Entonces entonces no solo puede estar los 6 años, sino que ha alargado a 9 años hasta final de 2028. De momento la posibilidad de seguir, y va a seguir siendo
porque, claro, y un representante de un país puede conseguir muy fácilmente que un representante de otro país o incluso del suyo lo avale para presentarse. Pero el voto del representante del Comité Olímpico Internacional, que son 20 personas, esas 20 personas están totalmente controladas de momento por Thomas Bach o por el que vaya a salir en el Comité Olímpico. Entonces es imposible, nadie ha podido conseguir ese aval. Y entonces sigue él como presidente 3 años más. 3 años más. Bueno. Ahí tienes. Echa la ley, echa la trampa, ¿no? Claro, no, pero está hecha la ley ya con trampa. Claro, por eso digo, hombre, una cosa parecida ha ocurrido en el Comité Olímpico Español, ¿no? Eran tales las condiciones para poder presentarse a presidente, no podía presentarse nadie con posibilidades, efectivamente. Pues bueno, en la Agencia Mundial Antidopaje va a pasar lo mismo, se va a pegar una persona 9 años, lo cual me parece lamentable. Bueno, luego José Luis ya se jubila y ya está. Ya no, pero sobre todo la corrupción y el movimiento alrededor que se genera 9 años. Digo irónicamente, hombre. Claro, bueno, que me está comentando Xavi Vergara que el tiempo vuela. A ver, nos quedan 5 minutos para hablar del tema internacional. José Luis. No, era esto. Era eso. Este es el tema internacional. ¿En manos de quién queda ahora la Agencia Mundial Antidopaje? Una persona que está totalmente cuestionada, que los americanos no pagaron el año pasado 2.800.000 euros. Los rusos no pagan nunca porque como no participan, o sea que pierden el 10% de su presupuesto por las actuaciones de estos señores y sin embargo van a seguir ahí. ¿Sabéis que el año que viene va a haber los juegos estos, dijo de Trump, donde se va a poder utilizar todo lo que se quiera y tal? ¿Cómo no van a aparecer esas cosas cuando la lucha antidopaje está tan desacreditada? Cuando las reglas son tan malas que hay que cambiarlas y nadie las cambia. Cuando los representantes son unos corruptos como lo que han hecho con los chinos, pues estas cosas van a triunfar porque la lucha antidopaje no tiene ninguna credibilidad. Eso te iba a decir, ¿no? Que mientras tanto los chinos campando a sus anchas, cada vez más atletas de Kenia, que son los pobrecitos kenianos, ¿no? Claro. Los negritos, pero negritos de segunda fila, entiéndeme, cayendo a diestro y siniestro, y entonces parece que las cosas funcionan, porque como de vez en cuando, cada X tiempo aparece una ristraila de atletas de Kenia sancionada, y entonces dicen, joder, ¿cómo está Kenia? Pero claro, tú te pones a mirar, a ver, ¿y estos keniatas quién son? Y hombre, ¿son buenos atletas? Por supuesto que son buenos atletas. Pues son muy buenos atletas, pero no son conocidos, no son de los pero no son los mejores que tienen, porque es que esta gente tiene tantos atletas buenos y luego pues claro. En Kenia habilitaron por todo esto un laboratorio solamente para el pasaporte biológico, porque si no las muestras no pueden llegar hasta Sudáfrica, que está muy lejos, y en ese laboratorio pues yo no sé lo que hará. Pues en fin, bueno, José Luis, antes de despedirte, hay un tema que vamos a abordar ahora. Bueno, le voy a preguntar simplemente su opinión a Gerardo Cebrián, y como tú eres también médico del deporte, pues quería saber tu punto de vista. Es una noticia que nos enviaba el otro día Chema Uceta, publicada, y que dice que según datos de la base de datos de una web en inglés, se denuncia que más de 389 atletas femeninas excepcionales lograron el mejor desempeño de todos los tiempos, están siendo borradas por hombres mediocres que son celebrados en los libros de récords por desempeños que son bastante promedio y nada destacable en comparación con sus pares. Es decir, los atletas trans han batido 618 récords en la actualidad en el deporte femenino. Yo ese dato no me cuadra por ningún lado. ¿No te cuadra? No, a ver, primero, ya sabes que hay un problema de lenguaje aquí. O sea, cuando los ingleses, los americanos, utilizan la palabra athletes para denominar deportistas. Entonces, lo primero que hay que aclarar que serían 389 deportistas femeninas. Es decir, que pueden ser nadadoras, pueden ser halterófilas,
pueden ser atletas, puede ser lo que sea. Y luego, no sé de dónde sale ese dato. Yo, desde luego, no conozco, no sé. O sea, no sé de dónde sale ese dato. Lo envió Chema Buceta en una... Sí, lo envió Chema. Sí, he visto que sí es una página en inglés que se llama el que hizo trampas. Sí. Pero, sinceramente... bueno. No, pues... Cuando he visto la noticia, Fernando, yo sé que hay un problema con no más que con los trans, con los hombres que hacen deporte, que de repente dicen que se sienten mujeres. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues hay algunas federaciones se han puesto serias y han dicho que eso no vale. Eso de que me siento mujer ahora, uh-huh. Que no. Pero hay otras que no, pero el dato ese concreto a mí me patina mucho. Ya. Bueno, pues vamos a investigarlo y en todo caso lo comentamos la semana que viene. José Luis, ¿quieres tú añadir algo sobre esto? No, sí quiero añadirme ese dato de 3 y 4, de hecho 600, no sé qué, me parece exagerado, pero también quiero decirte que es un tema sobre el que se puede hacer un debate impresionante, porque una cosa es lo que nosotros queremos y otra es lo que quiere la naturaleza. La naturaleza no cree en las constituciones, las leyes ni las normas. Entonces hay dos cosas, que es el género, que es con lo que tú naces, claro, y con lo que te apunta buenamente tu padre o el médico de tu pueblo o lo que sea, que por lo que normalmente está bien claro un niño y una niña, pero a veces no está tan claro. Y con lo que te apuntan, otra cosa diferente es el sexo. El sexo viene determinado por características científicas, o sea, por características anatómicas y fisiológicas y genéticas. Y no está claro, es que el sexo masculino y el sexo femenino, primero hay que definirlo. ¿Qué es el sexo masculino? Hay gente que les nace una niña además muy guapa, que hace mucho deporte porque es muy alta y con muy buen tipo, y a los 12 años, ya que no le viene la regla, a los 13 años la lleva su madre al ginecólogo, y su ginecólogo le hace un examen y le dice, pues mire, hay que hacerle una ecografía, le hace una ecografía del abdomen, pues mire, hay que mirarle los cromosomas, le mira los cromosomas, y es una niña que tiene cromosomas XY y que tiene unos testículos abdominales que muchas veces hay que extirparlos porque se malignizan con mucha frecuencia. Y entonces, ¿qué se hace con esa niña? Pues se le dice, no se le dice a nadie, se le dirá a ella cuando sea. La niña sigue siendo una niña, sigue siendo una mujer que le tendrá que contar a su marido que no va a tener hijos o lo que sea. Pero ¿qué ocurre en el deporte? De repente se descubre esto y ¿qué se hace? Se le dice a la niña y se le jode la vida por esto. ¿Qué hacemos? Hay problemas éticos y médicos muy hay un caso, José Luis, brutal, ¿no? Que es conocido por todos, ¿no? Que es el de Caster Semenya, ¿no? Caster Semenya, por ejemplo, y bueno, claro. y a ver, es que esto en tiempos, tú te acordarás, Gerardo, primero se hacía lo que se llamaba somatoscopia, que era poner a las mujeres desnudas y se les examinaba por unos ginecólogos, un trato humillante y vejatorio como no podía haber otro. Como eso no servía, pues entonces se pasó a los cromosomas, a mirar la cromatina de Barr y a ver y el cromosomas, si tenían cromosomas X y algunas chicas que iban a campeonatos del mundo, lo que sea, de repente ahí se descubrían que no eran una mujer, en realidad eran una mujer a todos los efectos, y hemos tenido nosotros casos muy desgraciados y muy tristes. Y entonces pues todo eso se abandonó porque era humillante y porque era injusto. Porque eso. Y ahora estamos volviendo a eso. Bueno, y como pues, el caso de Caster Semenya, la testosterona que tiene la gente. José Luis, como bien dice, es un tema para profundizar y para dedicarle el tiempo. Sí. Pero una aclaración, y es que efectivamente lo que dice José Luis es así, pero es que ahora la situación es más grave, porque aparte de que puede ocurrir casos contrastados, que es lo que está contando José Luis, como el caso de Caster Semenya o alguna atleta nigeriana, es que ahora de repente, a los 50 años, hay un señor, que ha sido toda la vida señor, que dice que se siente mujer y quiere competir con las mujeres. Claro.
Y ese problema, esto ya no es un además, problema de Gerardo, cromosomas, es un problema es que de se carácter. es que eso se puede hacer en unos países sí y en otros no. Ya. Claro. Hay países donde tú puedes cambiarte de género libremente, como con la ley del 23 en España. Eso es. Hay países donde incluso te puedes declarar José Luis y Gerardo, es un tema tremendamente interesante, pero de verdad que hoy no hay tiempo. Queráis, lo apunto, ¿vale? Cuando queráis os doy una conferencia, porque me he visto en muchas. Me parece además un tema tremendamente interesante, sí, pero para dedicarle tiempo, y hay que dedicárselo y comentarlo, que seguro que a los oyentes les va a interesar también. José Luis Terrero, es un placer y seguimos en contacto. El tema, Fernando, es que en este tema tan gordo las autoridades lo que están haciendo es el avestruz, meter la cabeza de Exactamente. Sí, totalmente de acuerdo. Lo apuntamos. Xavi Vergada dice que ya lo tiene ahí apuntado. Un abrazo y gracias. Venga, un abrazo muy fuerte y que paséis un buen verano. Igualmente. Bueno, hablaremos antes, José Luis. No corras. Cuando quieras, Fernando. Bueno, vamos a seguir hablando de atletismo, Gerardo Cebrián, pero del europeo por equipos entre el 26 y 29 de junio en el Estadio Vallehermoso de Madrid. Eso es. Bueno, esto es uno de esos nombres pomposos que ahora le ponen a las competiciones, esto de Campeonato Europa de Selecciones. Bueno, hay que aclarar, lo primero, el título es por equipos, ¿vale? O sea, no hay podiums individuales. O sea, puede haber podium, pero no hay títulos individuales. Eso es lo primero que hay que aclarar, ¿vale? Primero. Entonces, ¿quién compite en Vallehermoso? La competición empieza el viernes, aunque el jueves, estoy hablando del jueves 26, ya hay una prueba de pértiga que se va a hacer en la calle, justamente enfrente del Palacio Real. Estaba todo preparado para hacer la foto maravillosa con Duplantis y tal. Bueno, pues resulta que Duplantis no viene. Vale. Pero bueno, lo serio es que la competición en Vallehermoso empieza el viernes. ¿Quién compiten? Los 16 mejores equipos de Europa. Ya está. ¿Qué papel puede hacer España? Bueno, pues está vendiendo desde la federación que se aspira al tercer puesto, que sería mejorar la actuación de hace 2 años, esta competición que se hace cada 2 años en los impares, donde fuimos cuartos en Silesia, en Polonia. 2 años antes fuimos quintos. En fin, es nuestra posición natural sería cuartos, quintos, en función del equipo que trae Gran Bretaña, que suelen pasar bastante de este tipo de competiciones. Entonces, bueno, están intentando llenar Vallehermoso y una de las eslogan que están utilizando es que se va a perseguir el tercer puesto. ¿Se puede conseguir el tercer puesto? Bueno, si sale todo muy bien y el resto falla, pues a lo mejor somos terceros. ¿Quiénes son los favoritos, según mi opinión? Pues según mi opinión, los favoritos son Alemania, que trae un equipazo, pero un equipazo, o sea, no se deja en Alemania a nadie. La segunda posición para Italia, que son los actuales campeones, otro equipo que viene muy crecido, con unas actuaciones en el 2024, tanto en campeonatos de Europa como en los Juegos Olímpicos espectaculares. Para mí son claramente segundos, y el tercer puesto, en mi opinión, es para Francia, que viene también con todo, pero se dejan algún atleta sobresaliente en casa. Bueno, ellos consideran que como hay campeonato del mundo en Tokio en septiembre, que no quieren exprimir a sus estrellas. España va a luchar por la 4ª plaza con Gran Bretaña. ¿Qué pasa con Gran Bretaña? Pues que se deja a todos los medallistas olímpicos y en los campeonatos de Europa en Roma. Viene a la competición, en algunos casos, con el 5º de su propio ranking. Vaya. Bien. Aún así, la competición es grandísima, ¿no? O sea, de un nivel excepcional. De hecho, hay 90 atletas defendiendo los colores hay muchos más, ¿no? Pero defendiendo
repartidos entre esos 16 equipos que compiten en Vallehermoso, 90 atletas que tienen medallas internacionales en Juegos Olímpicos, Campeonatos del Mundo o Campeonatos de Europa. Dice, bueno, pues dime un repóquer. Bueno, pues yo evidentemente te digo, Fenkebol, en 400 metros vallas, es la cruz marquista europea, fue campeona olímpica. Malaika Mihambo, una saltadora de longitud que ha sido campeona de Europa, del mundo. En los Juegos Olímpicos, otro saltador de longitud, Miltiades Tentoglu, que también tiene la triple corona, oro europeo, mundial y Juegos Olímpicos. Jaroslava Machuchik, una atleta de altura que también tiene los 3 títulos, y por supuesto una polaca de nombre Anita Wlodarczyk, que ha sido lo mismo, pero 2 veces, o sea, 2 veces campeona de Europa, 2 veces del mundo, 2 veces en los Juegos Olímpicos, y además tiene el récord del mundo de lanzamiento de martillo. La lista de atletas es absolutamente brutal, pues, por lo tanto, mi recomendación desde Radio Marca: no se pierdan el espectáculo de Vallehermoso a partir del próximo viernes 27, porque posiblemente sea la mejor competición de atletismo que se ha disputado en la vida en la capital de España. Bueno, pues un título que atrae y mucho. Habrá que comentarlo aquí, Gerardo Cebrián, posteriormente en nuestra tertulia al límite de Radio Marca. Bueno, pues estaremos atentos. Y si te parece, vamos a estar ahora atentos al audio que desde México, eso sí, con cierta afonía, nos ha enviado Chema Buceta, un monólogo por su interés y también por la extensión. ¿Te parece que lo pongamos, Gerardo? Por ello. Venga. Por ello. Hola, queridos amigos. Aunque estoy afónico, muy afónico, y supongo que lo notaréis, estoy aquí fiel a mi cita con vosotros, con la tertulia de Radio Marca. El pasado miércoles se presentó una nueva liga de baloncesto masculino de ámbito nacional que será sub-22. Cuyo propósito es evitar la fuga de jóvenes talentos a los Estados Unidos, facilitando que puedan jugar en España. Algo que en la actualidad, en una edad que es crucial, para muchos es muy difícil debido al elevado número de jugadores extranjeros que ocupan las plantillas de los equipos senior en España. Amparada por la Federación Española de Baloncesto y la ACB, la Liga nace con el apoyo del Gobierno de 5 millones de euros durante los próximos 3 años. Y este, sin duda, es un gran incentivo para esta buena iniciativa. En principio, parece que se va a invitar a participar a los clubes ACB, aunque no será obligatorio, y el calendario será en parte paralelo al de la propia ACB, de forma que los partidos coincidan más o menos en el mismo día o en el mismo fin de semana, y puedan de esa manera también, pues, jugadores que están en el segundo equipo, en el equipo de sub-22, jugar con el primer equipo si fuera necesario. Aunque parece algo novedoso, algo así ya se hizo en los años 60 del siglo pasado, cuando se creó una Liga Nacional Junior, cuyos partidos se jugaban justo antes de los partidos de los primeros equipos de la entonces máxima competición nacional. Por tanto, no es un proyecto novedoso, pero está bien retomar las buenas ideas del pasado y adaptarlas a las circunstancias actuales. La iniciativa nace con un buen propósito y es de agradecer que exista la preocupación por adoptar medidas que puedan mejorar al baloncesto. Pero dudo, y ojalá me equivoque, que pueda cumplir con lo que pretende. Por un lado, porque no va a poder competir con las universidades americanas que ahora, gracias a una nueva normativa, no solo ofrecen a los jugadores la posibilidad de jugar y estudiar con becas muy cuantiosas, sino que además, por derechos de imagen, ahora ofrecen cantidades de dinero que por mucho que se estiren esos 5 millones, nuestros clubes no se pueden permitir. Se dice que en esta nueva liga, la nuestra, se podrán establecer convenios con universidades para que los jugadores jueguen y estudien. Pero esto, que está por ver, no detendrá que los mejores jugadores se sigan yendo. Y si finalmente se llegan a hacer estos convenios, los beneficiados serán jugadores de nivel medio. Los mejores se seguirán yendo. Y para algunos, incluso, esta nueva liga en España puede ser un trampolín para después marcharse a una universidad americana. Por otro lado, entre la escasa información que hay en firme sobre esta nueva liga, sorprende que se establezca que los equipos deberán contar con 6 jugadores seleccionables. ¿Cómo? No lo entiendo. ¿Solo 6?
Eso quiere decir que podrá haber otros 6 que sean extranjeros en cada plantilla, por lo que muchos seleccionables seguirán sin jugar. Está pasando ahora hasta en la Liga EVA, que es la 4ª división del baloncesto español, que en su momento se creó precisamente para que jugaran los jóvenes. Y ya vemos que no, que están llenas de extranjeros. Por tanto, no hace mal esta nueva liga si se permite que los equipos se refuercen con jugadores no seleccionables. Lo lógico sería que todos los jugadores tuvieran que ser seleccionables. Ese sí sería un paso rompedor, vanguardista y eficaz que serviría para promocionar a más jugadores españoles y en parte compensaría las fugas que inevitablemente se producirán. Un besazo para Rosa, un gran abrazo para Pepón y mi más cordial saludo a todos los fieles seguidores de esta gran tertulia de Radio Marca. Hasta pronto. Chema Uceta, muchísimas gracias y que te recuperes de la afonía pronto, hombre. Gerardo, ¿algo que añadir a este interesante comentario de Uceta? Pues sí, que es una chapuza más. Otra chapuza somera, muy a la española. Vamos, es que los clubes estos, sub-22, podrán tener 12 jugadores, de los cuales 6 son extranjeros, en una liga que nace precisamente para potenciar el baloncesto español. Bien, chapuza de las buenas. Y luego lo que dice Chema, o sea, al final tú no puedes competir contra el poderío económico que tienen las universidades en Estados Unidos, porque además de pagarte y además de soltarte un buen dinero, es que además te están pagando los estudios con unas becas que a veces, o sea, mientras estás jugando, además estás estudiando con las facilidades que da en Estados Unidos, unos estudios que por año pueden estar entre 90.000 y 100.000 euros. Sí, sí. Pues está todo dicho. Veremos a ver qué sucede con este, de momento, acuerdo que tiene sabor o tiene al menos olor a chapuza. Lo comentaremos porque vamos... Sí. No, que es una chapuza. ¿No? Vale. Pues vamos a hablar ahora de algo que no sé si será chapuza o no, pero es el mundialito. Tenemos comunicación telefónica ya también con Pedro Calvo. Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Y creo que también con el profesor. Profesor, buenos días. Buenos días. Y aquí en el estudio número 2 de Radio Marca en Madrid se está aposentando nuestro querido y admirado Xavi Vergara. Xavi, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, recordemos a los oyentes, y os recordamos también a vosotros, por si tenéis mala memoria, que ayer sábado, estuvimos hablando del mundialito en general, del calor, de la obligatoriedad de jugar con figuras, del nivel de los equipos. Eso fue ayer sábado. Y dijimos que hoy domingo hablaríamos específicamente de los dos equipos españoles, Real Madrid y Atlético de Madrid. Vamos a comenzar hablando del Atlético de Madrid. Pedro, ¿qué? Que vaya tela la del Atlético de Madrid, ¿no? Pero siempre. Sí. Pero Parece siempre. que todo bien después de meterle 3-1 al Seattle y resulta que llegan los del Botafogo, por cierto, campeones de la Libertadores, es decir, campeones de América, y le gana al Paris Saint-Germain que le había metido 4 al Atleti. Sí, bueno, al final no es por justificar, porque reitero lo de siempre, y el PSG mereció ganarle al Atleti en toda regla, pero es lo de siempre. Al final tiras el partido, hay decisiones arbitrales, que yo no sé lo que pasa ahora con la FIFA, debe ser que les ha dado rabia que se haya demostrado que el penalti se debió de anular y nos mandan todos los árbitros que nos perjudican. Pero independientemente de eso, reitero, el Atlético de Madrid tenía que haber perdido con el PSG, no 4-0, pero sí que tenía que haber perdido. Lo que pasa es que es la de siempre, le toca el peor grupo, porque es el peor grupo, el más fuerte, visto lo visto, y yo me he visto todos, y luego pues lo de siempre, el entrenador que tenemos, a ver si es de una vez es valiente y en el partido del lunes pone lo que tiene que poner para meterle 3, Ya. a ver si es verdad que hace lo que hace el Madrid en sus remontadas. Pedro, y digo Tiene yo, valor. y digo yo ahora hablando de jugadores, si sabes cómo va el partido, que vas perdiendo, cómo llega el señor Langlet y teniendo una amarilla se pone a protestar.
Vamos a ver, eso está claro que eso es culpa de los jugadores. Ahí no culpa del jugador, no del Cholo. Es culpa del jugador, sí, pero es culpa del Cholo porque el Cholo hace unos cambios, el equipo empieza a funcionar, que le anulan un gol, que aunque la gente dice, bueno, tal, está bien anulado, porque está bien anulado, es falta de Coque, y si lo queramos ver o no, es falta de Coque en el principio de la jugada, está bien anulado el gol, y cuando el equipo está funcionando, de repente metes otros 3 cambios diferentes y paras el partido. Si es que lo de siempre, macho. Si es que al final parece que tenemos manía al Cholo, que no, lo que tiene que hacer es intentar hacer las cosas bien. Y jugar con no puede ser que Sorlo, que es uno de los jugadores que más peligro genera, esté en el banquillo hasta el minuto 75. Y metes a Griezmann, que Griezmann ya ha hecho lo que tiene que hacer en el fútbol. Que Griezmann se ha quedado en el Atlético de Madrid para que le aumentaran el contrato y para tener 2 años con el contrato aumentado. Irse a la MLS. Entonces, coño, juega con los jugadores que tienes que jugar. Que luego pierdes. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Ya, bueno, pero tú juegas con la gente que tienes que jugar. Pierdes matando, intentando por lo menos. Claro, y pierdes y nadie te puede echar nada en cara. Podrás mejorar unas cosas, otras, pero pierdes dando la cara, tal. No pierdes de la manera que pierdes, que parecías un muñeco en manos del PSG. Claro. A ver, profesor, ¿usted coincide con Pedro o no? No. No, pues venga, diga lo que tenga que decir. Yo quería decir que hagan las cosas bien. Pues eso, lo que dice Pedro, que lo hagan bien. Pues ya está. Entonces coincide. Claro. A ver, ¿culpa usted también al Cholo de la goleada? Bueno, yo es que lo del Cholo ya no es Cholo, ya es Chulo. Ya, bueno. Y ya. Esto no hay quien le aguante. No me extraña que ese señor que ha hablado ahora esté cabreado. Normal. Yo tengo amigos del Atlético de Madrid que están también absolutamente indignados. Claro. Bueno, pero entonces, ¿y qué hace de la dirección técnica de ese club? Que vamos, que es mucho dinero que mueven. Mucho. Pero Fernando. Gerardo, sí. Nos sorprende. No. Claro, o sea, ahora comentaremos lo del Madrid. Sí, venga, vamos con el Atlético de Madrid. No, pero lo que se ha visto en el Mundialito hasta ahora, tanto por parte del Atlético como por parte del Madrid, es una extensión de lo que se ha visto en la Liga. Ya está. O sea, y bueno, y el Atleti se ha enfrentado a un club señor como es el PSG, el Madrid ni eso. Se ha enfrentado con una... Bueno, pero luego hablamos del Real Madrid. No, porque... pero a lo que voy, sí. Que en definitiva, que no es más que un fiel reflejo de lo que hemos visto durante toda la temporada en el fútbol español. O sea, para mí, sorpresa ninguna. Xavi, ahora, si el Paris Saint-Germain gana, que parece lo normal, el Atlético de Madrid como mínimo le tendría que ganar por 3 goles de diferencia a Botafogo. Parece complicado, más que nada viendo también la dinámica del Atlético este final de temporada, cómo viene, cómo ha empezado el mundialito de clubes. Sí que es cierto, la victoria que comentabas contra el equipo de Seattle por 3-1 te da un cierto ánimo y quizá un cierto respiro, pero que todavía estás ahí, que por muy poco que te quede para sacar la cabeza del agua todavía sigues dentro y te puedes ahogar. Pedro, decía Luis Enrique al término del partido que perdió contra Botafogo que el equipo brasileño es el que mejor le ha defendido tanto de la Champions como de la Liga esta temporada. Yo no vi el partido. ¿Es tan bueno el Botafogo defendiendo? Que no. No. Cuando pierdes de la manera porque hace lo mismo que Simeone, se equivoca, mete gente que no juega habitualmente, cambia sus... pues hay que poner excusas, vale. Que eso es muy fácil y ya está. Pero fallo también de Luis Enrique. Bien, dicho esto... Que no paga mal, pero que nuestra liga pues sería, pues ponte un Villarreal, un Betis... ¿Le puede golear el Atlético de Madrid? Le puede golear si el Atlético de Madrid sale como tiene que salir, jugando rápido al fútbol, yendo a por ellos, etcétera, etcétera. Claro que le puede meter 3. Claro que le puede, asumiendo riesgos, porque tiene que asumirlos. No, a los dos delanteros de arriba, claro que le pueden meter 3, pero hay que ir. Hay que ir a buscarlo. Bien.
Profe. A ver si meto un gol, si luego meto el segundo y luego ya aprieto en el final, saco a Sorlo cuando queden 15 minutos. No, tiene que ir con todo. Y si pierde, pues que pierda. Que pierda, pero claro. Y no poner las excusas que puso en el partido, claro, que como Luis Enrique ha podido fichar en enero a Barskelia por 70 millones. No eres con tonterías, Simeone, que eso es lo de siempre, las excusas. Bueno, lo de Luis Enrique. Pedro, que el tiempo vuela y hay que hablar del Real Madrid. Profe, para el Atlético de Madrid, según mi criterio, si no se clasificara, es un fracaso. Sí. ¿No? ¿Qué sé yo? ¿Usted qué cree? ¿Qué sé yo? ¿Fracaso de qué? Si no, hombre. Que no trabajan bien desde que empieza. Claro, Gerardo, ¿es un fracaso o no? Claro que es fracaso. Claro. A ver, es un fracaso. Pero no porque no aplica los métodos. Un fracaso de esta competición. Ya, bueno, de eso hablamos ayer ya. Hablamos ayer sábado de la competición. Vale, ahí, Xavi, ¿quieres añadir algo más? No, del Atlético poco más se puede añadir. Vale, pues vamos a hablar ahora del Real Madrid. Yo, permitidme simplemente que comience dando un punto de vista mío. Yo no esperaba que el Real Madrid, y lo ha dicho anteriormente Gerardo, de la noche a la mañana cambiara, porque ahora hay un entrenador que se llama Xabi Alonso. Xabi Alonso necesita tiempo. No esperemos milagros, ¿verdad, Xavi? Efectivamente, porque es que todavía es un partido, como quien dice, de pretemporada. Es para ver cómo vienen los jugadores después de más de un mes de inactividad y no se podía esperar un Real Madrid completamente cambiado y mejorado. Eso se va a ver en octubre, en noviembre, cuando ya llevemos la mitad de la Liga. A ver, Gerardo, ¿qué viste tú? Bueno, pues eso, ya está, lo que he dicho antes, o sea, sorpresa ninguna. Me gusta el central. Sobre todo el central, pero ¿qué coño? Es lo mismo que hemos visto durante toda la liga, ni más ni menos, pero no no solamente hace falta un cambio de entrenador, sino además hace falta que imponga sus criterios, y sobre todo hace falta savia nueva en el club, o sea, jugadores nuevos, ni más ni menos. En muchas zonas del campo, y yo eso no lo he visto, por lo tanto ya bueno es otro fracaso. Profe, ¿usted cómo está viendo, cómo vio al Madrid el otro día? Un fracaso. Sí. Un equipo de niños de esa mentalidad, un entrenador que está haciendo pues como los equipos de barrio, que el entrenador juega con los jugadores, cosas que no se corresponden. Es que no ha tenido tiempo. Claro, eso es evidente. Pero ¿cómo va a tener tiempo? Vamos a ver. Si lleva 2 semanas. Por eso claro. Lleva 2 semanas y además están cansados, porque han jugado muchos partidos en España, hombre. Los futbolistas se cansan enseguida ahora. Pedro, decía el otro día en un comentario después del partido Carlos Carpio, el subdirector de Marca, que mientras que Bellingham, Rodrigo y Vinicius no trabajen más, que ve difícil que este Real Madrid vaya para arriba. ¿Bellingham? Sí. Pero si no para. Habla también de Bellingham, sí. Pues estará ya, bueno, pues con todo mi respeto. Tú no estás de acuerdo. Carpio. Bueno, déjale ahora que hable Pedro, anda. Sí, hombre, pero joder, por favor. Vale, Pedro. Bueno, pues no puedo estar más de acuerdo con Carpio, aunque no esté de acuerdo con Gerardo, porque Bellingham lleva siendo una mentira desde hace mucho tiempo. Ya, y si no, fíjate bien, sí. El problema es que a lo mejor no te fijas bien, Gerardo, pero claro. Bellingham es una traca, pero más que casi lo de Rodrigo y lo de Vinicius. Bellingham pero que no trabaja. Bellingham trabaja 3 veces en el partido. Lo que pasa es que le veis la carrera que se pega de 100 metros en volverlo en una jugada, pero vale. El día de las jugadas, cuando le pasa el balón, además me estuve fijando el otro día, aposta. Y en cuanto que superaban al chavalín que se mataba a presionar, a él le pasaban y volvía andando. Además le puse Messi Bellingham, porque es que es igual. O sea, va andando. Ya no te hablo de los otros dos, que ya han cogido el vicio y ya han tal. Entonces, yo sí me esperaba más
en estructura táctica de Xabi Alonso, os lo digo sinceramente, entendiendo todo lo que habéis dicho, porque efectivamente ni ha tenido tiempo, vienen con vicios, etcétera, etcétera, y eso sí que es verdad y es así, pero sí que me esperaba algo más de su cosecha, sobre todo un equilibrio mayor defensivo. Escuchar el otro día, como decía Gerardo, ante un equipo normalito, con 2 o 3 jugadores buenos, pero normalito, tiene que sacar a Modric para que el equipo apriete arriba y llegue bien a la portería. Alucinante. Al final, un jugador que se va a marchar y se va al Milán, y no lo has querido, y lo tiene que sacar en los últimos 15 minutos para que el equipo vuelva a generar fútbol, juegue rápido, porque decían Güler le dio otro aire, pero Güler no es ese jugador que claro que no deje el mediocampo. El Güler, en cuanto que puede, se va para arriba. A mí me han comentado, Pedro, que Xabi Alonso pidió un centrocampista y que el club le dijo, Florentino le ha dicho que ya tenía mucho. De momento aguanta con lo que tienes, que intenta sacarle rendimiento. Un medio que reparta el juego. Pero si es que es lo que necesitas, si es que al final, fijaros, en eso le doy toda la razón a Gerardo. Más de lo mismo el año pasado. Termina Tchouaméni jugando de central, que Asensio, ya veréis que con Xavi va a jugar poco, porque las tonterías de Asensio Xavi no las va a aguantar. Sí. Tchouaméni de central, Güler al final de medio centro. A Bellingham ni lo utiliza por lo que os digo, porque Bellingham está a su rollo. Los dos de fuera haciendo lo que quieren. Si es que es más de lo mismo, tuvo que salir Modric a poner sentido al juego. Un poquito de orden, sí. Xavi quería añadir algo. Simplemente que esto se vio en una jugada del partido en la que Bellingham tira para arriba, tira hacia adelante, hacia el área contraria, y Vinicius se queda en el medio campo protestando una falta que no le han hecho. Y yo creo que lo que dices, Pedro, tiene mucha razón, porque Bellingham podría sacarle un mayor partido a su juego, pero lo que pasa es que lo que le rodea no le conviene. Entonces no le hace sacar ese juego, no le hace brillar tanto. Porque la actitud de los otros dos le afecta demasiado al juego de Bellingham. Bueno. Por encima de eso, porque yo he visto a Bellingham cuando vino al principio, además me acuerdo de aquel partido, fue un partido de eliminatoria de Copa del Rey en el Metropolitano, y a mí Bellingham te deslumbró y lo dijiste aquí en la tertulia. Una maravilla. Era un jugador con una velocidad que iba, lo que decía antes Gerardo, iba arriba, iba abajo, y Bellingham la temporada pasada no puede estar pendiente de que lo que haga Vinicius Rodríguez. Ya. A Vinicius y a Rodrigo le quedan 2 telediarios en el Madrid. Profe, ¿usted está de acuerdo también con que Bellingham está relajándose demasiado? No, es que parece que está haciendo mucho cuento. Es que no. Vamos a ver, aquí viniste ofreciéndolo todo, que te daba pena, decía, joder, sale destrozado, pero qué corazón. Y resulta que el corazón me parece que es el cuento que tiene. Ya. El cuento. Vamos a pensar en lo que queda. Y el que los ha puesto a trabajar, me parece que está fracasado, Ya. Eso está fracasado. Está entrenando como un equipo de barrio. Ya, bueno, no hay más historia. Pedro acaba de decir también que que esperaba un poco más del Real Madrid de Xabi Alonso. Profe, de Xabi Alonso nada. Aún así, ¿ve usted riesgo de que el Madrid no se clasifique para la segunda ronda? Yo creo que no se va a clasificar. ¿Que no? No. Bueno, ahí la clave va a estar contra el equipo de Messi, ¿no? No, con Pachuca. El Madrid juega ahora con Pachuca. Con Pachuca. Ese tiene que jugar con Pachuca. Si gana Pachuca tiene muchas opciones de clasificarse, porque la última jornada es Salzburgo, que puede estar clasificado. O sea que aquí la clave es con Pachuca. Si empata o pierde con Pachuca. ¿Qué tal Pachuca? Pues es un equipo mexicano. Bueno, ya fue el que ganó creo que no fue Xavi, corrígeme. ¿No fue el que ganó en el mundialito de clubes? Sí, ganó a Pachuca en el pasado mundial de clubes. Y le metió 3. O sea, sí. Ya. Al final, yo lo único que estoy viendo, y eso sí que es verdad, y os doy la razón, que los equipos sudamericanos están mucho más rodados porque ellos vienen de competición, porque ellos ya están en competición activa, tanto los brasileños como los mexicanos, como argentinos, todos están en competición activa, y nosotros venimos de terminar competiciones, vacaciones de esas express y tal, y entonces tienen más ritmo. Pero bueno, el Madrid es mejor, el Madrid es infinitamente mejor que Pachuca. Es que, como dice el profe, si no gana Pachuca no se va a clasificar seguro. Ya.
Bueno, pues desde luego, en el caso del Madrid no es que sería un fracaso, sería una debacle total y absoluta que no se clasificara, teniendo sobre todo un grupo aparentemente asequible. Pues yo creo que es lo mejor. Yo creo que es lo mejor que le puede pasar. Sí, pero pierde mucho dinero, lo que estabais diciendo antes. Bueno, pero claro. Me da lo mismo, Pedro, que es que las prioridades... Es que el Atleti, aunque no lo creáis, su pensamiento era llegar mínimo octavos o cuartos, ganar un montón de pasta para afrontar los fichajes de Baena, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ahora, si te la pegas, pues a ver dónde sale. Es un palo económico muy, muy importante. Y el Madrid al final ya ha fichado jugadores para ese torneo. Sí. O sea que... Ha fichado 4 y han venido 2. Bueno, pues esperemos acontecimientos. Muy pronto sabremos el destino en el mundialito tanto del Real Madrid como del Atlético, sobre todo el Atlético, que lo tiene más complicado. Compañeros, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Un abrazo. Un abrazo grande. Gracias también, como no, a nuestro compañero técnico Víctor Palmeiro. Sigan en Radio Marca. Adiós. En Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628 26 90 92. En Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628 26 90 92. No te olvides, en Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628 26 90 92. Y sobre todo no te olvides del... Sí, en el 628 26 90 92, ya lo has dicho. Mándanos un mensaje.